muchísimas gracias por acompañarme en esta invitación a la rueda de prensa. Agradecido, como siempre, a los medios de comunicación por asistir a todas mis convocatorias. La voy a dividir en 6 puntos. El contencioso administrativo que he presentado hoy sobre el pleno de enero, el recurso potestativo de reposición sobre los asuntos del pleno de febrero, otro recurso potestativo de reposición contra la expulsión que se produjo el viernes en el pleno, unas aclaraciones al pleno de febrero, 5, la continuidad de mi acta de concejal, y el 6, las mociones que quedaron pendientes. Si queréis empezamos, creo que tenéis toda la documentación, os la han dado ya, está dividida más o menos como os he dicho. La primera, que viene ahí encabezada, es al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia. Hoy por vía telemática se ha presentado pues mi recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Segovia por los plenos dictaminados de forma ilegal en el pleno de enero. Era un compromiso que tenía, entendemos que hay un silencio administrativo y que es negativo, así lo entienden mis abogados, y por eso me asesoran en que, ya ha transcurrido el mes pertinente, presentar el contencioso administrativo, que esperemos que se resuelva pronto, ya que la verdad que sería un gran problema al Ayuntamiento de Segovia si, como todo hace indicar, ganar este contencioso administrativo, tendrían que retrotraerse todos y cada uno de los puntos del pleno de enero. Lo tienen ahí, si quieren luego lo comentamos. La segunda es que, como hay una inestabilidad de criterios, tanto técnicos como políticos, no me han asesorado en esta ocasión el hacerlo todo junto, sino que como los plenos son tan imprevisibles, tanto técnicamente como políticamente, me han asesorado de que hay que presentar un nuevo recurso potestativo de reposición sobre los asuntos del pleno de febrero, y por lo tanto es lo que he hecho. Ahí tienen la documentación, en el apartado 2 de toda la documentación que tienen. La fundamentación jurídica es la misma y lo único que cambian son los puntos que fueron dictaminados y el pleno. O sea que es exactamente igual que el recurso potestativo de reposición de la primera del mes de enero, cambiando los puntos, pero vamos, básicamente para ustedes es similar. Y luego, 3, este es un nuevo recurso que estamos preparando, con la asesoría jurídica que me está llevando todos los temas, el recurso potestativo de reposición contra la expulsión. Yo creo que, como todos ustedes saben, y no saben, yo les intento ilustrar un poco, ¿no? Hay que irse al artículo 93 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento de Segovia, el ROF del Ayuntamiento, conocido como el ROF, artículo 93, donde pone llamadas al orden. En el punto primero dice que el alcalde podrá llamar al orden a cualquier miembro de la corporación que, punto A, profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la corporación o de sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra persona de la entidad, produzca interrupciones o en cualquier otra forma altere el orden de las sesiones, pretenda hacer uso de la palabra sin que haya sido concedida una vez que le haya sido retirada, y en general vulnere cualquier precepto de este reglamento. Y en el punto 2, cuando se produjere el supuesto señalado en el punto 1A, o sea, profiera palabras o vierta conceptos ofensivos, el alcalde requerirá al concejal para que retire las ofensas proferidas y podrá ordenar que consten en el acta de la sesión. En ningún caso, a mí, o por lo menos la visualización del vídeo que yo he visto, se me pidió que retirara las ofensas. Sí que es cierto que aquí pone, la negativa a este requerimiento podrá dar lugar a sucesivas llamadas de orden. Es cierto que hubo sucesivas llamadas de orden, con los efectos señalados en el punto siguiente. Y 3, el alcalde procederá a retirar el uso de la palabra al concejal que hubiera sido llamado al orden por 3 veces consecutivas durante una misma intervención. Asimismo, podrá ordenarle que abandone el local en que se está celebrando la reunión, adoptando las medidas que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión. Por lo tanto, se cometió una ilegalidad nueva en el pleno de febrero. A mí se me retiró el uso de la palabra, se me llamó al orden en 2 ocasiones en un punto, no se produjo la tercera, por lo tanto nunca debía de haber sido expulsado en ese punto, y después, en el punto de la moción del velódromo, sin llamarme 3 veces al orden consecutivas, se produjo una expulsión. Por lo tanto, hay una nueva ilegalidad que se ha cometido, un nuevo recurso de reposición que voy a presentar ante el Ayuntamiento de Segovia. Y la verdad que estoy muy sorprendido porque nadie paró esta situación. Yo lo avisé en el pleno, intenté que revisaran el audio
Pero ya sin entrar en el fondo de la cuestión, que también luego lo comentaré, en las formas hay una ilegalidad. Y por lo tanto presentaré ese nuevo recurso potestativo de reposición contra la expulsión. Y ahora ya sí, entrando un poco pues, en las aclaraciones del Pleno, sí entrando en la forma, yo quiero, antes de empezar las aclaraciones, pedir disculpas por, de alguna manera, mi actitud en el Pleno. También es cierto que una vez pedidas esas disculpas, rogaría a la alcaldesa que me pidiera disculpas a mí. Creo que el dictado y las órdenes del equipo de gobierno eran claras, era provocarme. Durante 5 horas estuve recibiendo insultos. Creo que ningún ser humano hubiera aguantado lo que yo aguanté en el Pleno del otro día, y quiero pedirle a la ciudadanía comprensión ante una injusticia de tal calibre. Yo creo que, como antes comentaba, sufrí una expulsión completamente injusta, propia de regímenes, de regímenes dictatoriales, de regímenes que no respetan la libertad de expresión ni del individuo y que no son objetivos. Yo, como digo, antes de nada pido disculpas. Creo que los ciudadanos se merecen mejores representantes públicos y creo que ninguno de los 25 concejales estuvimos al nivel que se esperaba. Pero dicho esto, lógicamente hubo concejales a los que se nos trató de una manera vejatoria. Yo creo que no se trató con el mismo rasero a todos y bueno, yo creo que la alcaldesa tiene un problema. No sabe dirigir las sesiones y eso no es responsabilidad de Javier Arranz. Eso es que no sabe. No se conoce ni el reglamento de funcionamiento del Ayuntamiento de Segovia porque no le sabe aplicar. Ella dice que hay que quitar mociones, luego la secretaria la corrige, después cometen ilegalidades en mi expulsión, después retiran las mociones. Es decir, yo creo que se ha entrado en una dinámica del surrealismo que no es buena para la ciudad y no es buena para los ciudadanos. Y luego vamos a entrar en el fondo de la cuestión, ¿no? Yo me he ido al artículo 60 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento. Y entonces en el artículo 60, concepto y composición de los grupos municipales, ¿no? Y entonces habla de los concejales y fundamentalmente de los concejales no adscritos. Yo no he encontrado en ningún sitio del Reglamento Orgánico de Funcionamiento al concejal tránsfuga. No lo he encontrado ni a la alcaldesa tránsfuga ni a la concejala tránsfuga. Entonces, yo he encontrado en el artículo 60.3 que dice: los concejales que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia tendrán la consideración de miembros no adscritos. Entonces, yo me baso en esta consideración. Por un lado, las formas ya las voy a denunciar, y el fondo de la cuestión me parece injusto el tratamiento que se me está dando. Por lo tanto, si se considera como insulto la palabra tránsfuga, se debe de considerar insulto la que yo vierto hacia la alcaldesa y la que la alcaldesa me vierte hacia mí, la que el concejal Peñalosa vierte hacia mí, la que el señor Giraldez vierte hacia mí y la que la señora Delgado vierte hacia mí. Porque si no, estamos entrando en una nueva dictadura. Esto es una dictadura el Ayuntamiento de Segovia ahora mismo, tanto en las formas como en el fondo. Y yo estoy indignado. Y como digo, he pedido disculpas por mi actitud, efectivamente. Pero 5 horas recibiendo insultos, que venga un segoviano que sea capaz de aguantar 5 horas seguidas recibiendo insultos en una sesión de plenos cuando estás intentando defender a los ciudadanos. Y luego, sobre el fondo de la cuestión. Yo nunca me voy a considerar un concejal tránsfuga. Jamás. Jamás. Porque yo presenté la dimisión, pero no la oficialicé por registro. Por tanto, yo no he abandonado el grupo por iniciativa propia. Yo fui expulsado del equipo de gobierno en términos legales. Fui revocado de mis funciones como concejal de deportes. Y después fui invitado a que, si no votaba lo que decía el equipo de gobierno, iba a ser expulsado del grupo municipal socialista. ¿Pero dónde vivimos? ¿En qué país vivimos? ¿En qué régimen vivimos? Eso es propio de una dictadura. Usted, eso es lo que dijo la alcaldesa, o usted o vota lo que yo le digo, o usted va a ser expulsado del grupo municipal socialista. Por lo tanto, se produce una expulsión del equipo de gobierno y se produce una invitación a otro demócrata, como yo me considero, una invitación a que me marche del grupo municipal socialista. Por lo tanto, yo nunca voy a aceptar la palabra tránsfuga, pero si vamos al al diccionario real de la Academia de la Lengua, dice: tránsfuga, persona que pasa de una ideología o colectividad a otra.
¿El señor Giraldez no es un tránsfuga? ¿El señor Giraldez no ha pasado del PP así y de así a PSOE? Porque si entramos en el fondo de la cuestión, el señor Giraldez es un tránsfuga de libro. Pero a lo mejor estoy yo muy equivocado, puede que esté muy equivocado. La señora Clara Luquero no ha pasado de una ideología a otra el día que era diputada nacional en el Congreso de los Diputados y traicionó al socialismo votando la reforma del artículo 135 de la Constitución para pagar primero a los bancos y a los fondos de inversión en vez de la vivienda, el empleo, la sanidad pública y la educación. Eso no es un transfugismo de libro. Eso es un transfugismo desde el punto de vista socialista de libro. Y luego, palabra traidor, que fue otra de las cuestiones que yo llamé. Yo sé que esto es la palabra de la señora Luquero, de la señora Valverde y de la mía. Pero a mí me han traicionado y yo lo tengo que decir. Y lo tengo que decir porque creo que estoy en la verdad. Y porque creo que hubo un pacto en la que si yo no oficializaba por registro la dimisión, se me iba a rechazar y acabábamos la legislatura. Podríamos entrar en los detalles. Entonces, yo me siento traicionado. Y entonces, si vamos al fondo de la cuestión, traidora a la alcaldesa no sería un insulto, porque siendo alcaldesa, a mí me traicionó como concejal. Por lo tanto, entrando ya en el fondo de las materias, creo que he sido consideradamente injusto, se me ha tratado injustamente dentro del Pleno, creo que no ha habido objetividad, creo que el Ayuntamiento de Segovia se ha comportado como una república bananera, donde los derechos fundamentales no se están cumpliendo y por eso hay un contencioso administrativo, un nuevo recurso de reposición. Además se me ha expulsado injustamente. Ya no entramos en el fondo, que en el fondo creo que también tengo razón. Entró en las formas y yo no he encontrado ningún artículo que le dé la razón a la alcaldesa por la expulsión. He pedido mediante un correo a la secretaria general que me indique los motivos de la expulsión y tampoco he sido contestado. Yo creo que no se están respetando los derechos fundamentales que me asisten como concejal. Y como digo, no puedo hacer más que, eso sí, pedir disculpas por mi actitud, que creo que es mejorable y creo que también dice, no, que trabaje, al principio decían, pues que trabaje por Segovia, pues sí es lo que estoy haciendo. Durante 10 años he tenido una gestión, que ahí está, que la pueden valorar los ciudadanos, y ahora me encuentro en una situación que yo soy responsable en una parte muy pequeña y además tengo que comulgar con ruedas de molino. Pues le digo a la señora alcaldesa, no. Javier Arranz, no. Javier Arranz no va a comulgar con ruedas de molino, no va a admitir actitudes dictatoriales y Javier Arranz jamás se va a callar. Y más cuando piensa que tiene razón. ¿Puedo estar equivocado? Seguramente, nos lo van a decir los tribunales. Seguramente tenga toda la razón o no, nos lo van a decir los tribunales. No obstante, si no quiere pedir disculpas ahora, las pedirán en el juzgado. Y como digo, esto es de libro. O sea, decís que el artículo 93 no da ningún lugar a interpretación. Una expulsión tiene que basarse en 3 amonestaciones seguidas. Si no, no puede expulsarme. Pero claro, había una conducta predeterminada del equipo de gobierno cuando ya se oía a una concejala en el estrado, échale en el minuto 1 del partido. Échale en el minuto 1 del partido, insultos desde el minuto 1 del partido. Pues hombre, yo era consciente de que tarde o temprano me iban a expulsar. Lo que no sabía es que me iban a expulsar de manera ilegal. Y bueno, en el punto 5 de esta rueda de prensa, la continuidad del concejal. Yo, la verdad